innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días amigos, ya llegamos a fin de mes y a fin de semana. Viernes 31 de mayo de 2019. Bienvenidos a su programa Café La Posta. Yo soy Gabriela Yepes y antes de empezar la entrevista de hoy quiero agradecer a todas nuestras marcas auspiciantes que nos permiten estar todas las mañanas aquí junto a ustedes. Gracias a la cafetería de especialidad Il Barista que nos brinda lo más rico del café cada mañana, gracias a Hyundai, gracias a la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, y gracias a Contap que nos permite llevar la contabilidad de la posta súper ordenadita. Ahora amigos, pasemos a las noticias en caliente. En caliente. Ayer por la noche, el presidente Lenín Moreno, a través de un comunicado, anunció la salida del director de la Penitenciaría del Litoral, Alfredo Muñoz. Esto se da tras la balacera y los hechos violentos que se vivieron ayer por la tarde en la cárcel, tras una riña entre dos bandas, lo que ocasionó 6 muertos, uno de ellos incinerado. Pero presidente, no solamente sacando a un funcionario y declarando pomposamente el estado de excepción en las cárceles, se va a lograr un cambio y una rehabilitación. Se tiene que invertir recursos necesarios y además tener personal especializado. Por otro lado, amigos, en caliente también continúan los cobros excesivos del CNEL. Todo está hecho un caos, los usuarios se están quejando. Por esto, la Defensoría del Pueblo decidió intervenir y está exigiendo al CNEL que les devuelvan los cobros excesivos y que las planillas facturadas queden sin efecto. Por su lado, CNEL está diciendo que va a devolver este dinero con notas de crédito, pero esto no les gusta nada a los usuarios. Y bien amigos, en caliente también continúa que este martes se retomó el segundo debate del Código de Salud en la Asamblea. También Mae Montaño, la asambleísta independiente, anunció el inicio del proceso de juicio político a la ministra de Salud, Verónica Espinosa. Y los reportajes e investigaciones de la posta sobre el Ministerio de la Muerte continúan teniendo eco. Y justamente para este tema tengo como invitada a Poli Ugarte. Acompáñenos a la entrevista. De nuevo, muy buenos días amigos y gracias por quedarse a la entrevista. Y estamos con Poli Ugarte. Bienvenida, Poli. Gracias, Gabriela. Muy buenos días a todos los amigos que nos están viendo en la tarde, en la noche, porque como lo ven en diferentes horarios, es muy agradable que nos hayas invitado. Ex asambleísta y miembro de la Comisión de la Salud. Yo hice un código de la salud a la par que el Ministerio de la Salud, porque el Ministerio de la Salud manejaba la Comisión de la Salud, hacía su código. Poli Ugarte hizo un código de 400 artículos, el cual se terminó de estudiar y debería haberse unificado por decisión del Consejo de Administración Legislativa. Lo hizo el 4 de enero del 2018, cosa que no fue exactamente unificado debido a que habían más de 6 correístas dentro de la comisión y eran ellos los que ponían el orden del día, acogían o no acogían. Y así fue una lucha de 2 años en la Asamblea Nacional para poder respetar y básicamente defender la vida, la salud y la familia. Bien, démosle, Poli, un contexto. Como usted ya nos ha contado, usted antes era asambleísta, pero salió para su candidatura a las elecciones seccionales. En ese tiempo usted elaboró paralelamente a la comisión su propio Código de Salud con 400 artículos. ¿Qué es lo que proponía usted en este código? Bueno, hay muchos cambios en los cuales nosotros pudimos transformar. Por ejemplo, nosotros eliminamos la eutanasia debido a que se decía que tenía que ser regida en base a lo que establece el COIP. Y el COIP no hablaba sobre la eutanasia. Como tampoco se habla nada en el COIP todavía sobre el permitir dar licencias de cultivos, sembríos, industrialización y comercialización del cannabis, más conocida con la marihuana, con la idea de que es medicinal. Cuando sabemos, y lo acabas de decir como noticia, que no podemos controlar las cárceles, ¿cómo vamos a controlar los cultivos de marihuana con la idea de ser los medicinales? Este país no tiene vigilancia y control. Bien, Poli, usted
se refiere a este código, al paralelo que se hizo, que no está de acuerdo con el uso medicinal del cannabis, no está de acuerdo tampoco con el aborto, que es la despenalización del aborto en caso de violación. Pero hay una realidad en el Ecuador que es inminente. Las mujeres están siendo violadas, las mujeres están siendo obligadas a ser madres desde jóvenes, las mujeres están abortando de forma insegura y se están muriendo. Es la tercera causa de muerte en nuestro país. Entonces, realmente es una realidad. Y los códigos de salud, el que usted propone, no se adapta a esta realidad, porque no nos está hablando del aborto, no nos está hablando del uso medicinal del cannabis, que hay gente que lo consigue. Es muy fácil conseguir un cannabis que realmente, si bien no hay los estudios especializados, se lo está usando en otros países. La FDA, con sustancias del cannabis, ha aprobado ciertos medicamentos porque son efectivos en el tratamiento, son paliativos, ¿no? A ver, primero que nada, cuando yo terminé mi periodo de asambleísta antes de retirarme para ser candidata, yo dejé un informe de minoría porque ya habíamos terminado de analizar el Código de la Salud. Ese informe de minoría, cuando yo era candidata, se me pidió que lo venga a sustentar, vine sin ser ya asambleísta, y en esa comisión se decidió incorporar para que sea analizada dentro del Pleno de la Asamblea, los 137 legisladores, ese informe de minoría, cosa que no ha ocurrido. Más bien, solamente se leyó el de mayorías, y parecería que nosotros no estamos, Gabriela, estudiando un Código de la Salud, porque hay 6 expositores del cannabis. ¿Estamos estudiando la ley del cannabis o un Código de la Salud? Cuando no se invita a la Federación Nacional de Médicos, sino a un colegio, porque no está de acuerdo o acorde con un Ministerio de la Salud. No se invita a una legisladora como Poli Ugarte, que puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que tú me estás manifestando. Entonces, primero, el cannabis, yo no me opongo a que se importen las medicinas con cannabis. Y esa es la confusión que la ministra de Salud ha venido jugando. Como juega con los médicos, ¿ya? Te pone a favor o en contra. Juega que cuando se la ataca a ella, está atacando a la clase médica. No, señora ministra, se la está atacando a usted por sus decisiones. Entonces, yo no me opongo porque el artículo 28 de la Ley de Drogas ya permite que el Ministerio de Salud Pública pueda dar permisos para la importación de medicamentos con cannabis. No se lo puede aplicar porque no se ha despenalizado la utilización del cannabis en el COIP. Por lo tanto, no se lo ha podido hacer. Lo que yo me opongo es a dar licencias y que las dé el Ministerio de la Salud, cuando ni siquiera el Ministerio de Gobierno puede controlar una cárcel. Hace 2 semanas los asambleístas tuvieron que pedir que salgan las Fuerzas Armadas. Tú me vas a decir a mí que alguien va a poder vigilar y controlar los sembríos cultivos, industrialización y comercialización, cuando el cannabis tiene 400 componentes y el THC, que es el adictivo, si tú le pones un poquito más del 1%, se te vuelves adicta. A eso me opongo. Es diferente. Entonces, muy vivamente el ministerio ha querido jugar con que la cremita, el aceitito, la pastilla, y por último ya presentaron gente en la asamblea diciendo que era la planta de la vida, que cura el cáncer, cuando todo el mundo sabe que este tipo de medicamentos lo único que hace es paliar enfermedades. No me opongo a la importación de Suiza, de Canadá, de los Estados Unidos, que sabemos los estándares de calidad. Me opongo a que nosotros lo produzcamos en este país. Esa es la diferencia. Muy bien, eso en cuanto al cannabis. Ahora el aborto. Vamos con el aborto. Yo soy una mujer pro vida, pero no solamente por mis principios religiosos. Yo tengo 12 años caminando por este país, Gabriela, y cada vez, acabo de terminar, la semana pasada en Galápagos, tengo 3 casos de cáncer. Las 3 se tiraron a mis brazos llorando y diciéndome: quiero vivir. Yo soy una mujer que defiendo la vida y nunca voy a estar más allá de los principios religiosos, que sí los tengo, porque hay gente que le da vergüenza decir, y ahora parece que ser religioso, tener principios cristianos o creer en Dios es malo. No, señores, tengo principios cristianos y los tengo y no los voy a negar, pero me opongo al aborto porque no le estamos dando una solución. Primero dijeron que cómo se podía meter presa a las mujeres. Señores, no hay una sola mujer presa en este país por aborto. No hay. Se les cayó la situación. Ahora hablamos de las niñas que han sido violadas. ¿Ustedes saben cuántas niñas son violadas? Son 8 de cada 10 niñas son violadas. ¿Y por quién son violadas?
por el papá, por el hermano, el vecino, por familiares o personas de su entorno. Si nosotros vamos al aborto por violación, ¿qué es lo que va a hacer ese padre o esa madre que necesita de ese hombre que está violando a esa niña para poder, en un momento dado, le va a llevar a que aborte y seguirá siendo violada? Porque no estamos dando solución a un problema, que es la educación. Tenemos que cambiar culturalmente la educación. A la violación tenemos que enseñarle a nuestros hijos, no solamente que las niñas se cuiden para que no las violen, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no deben violar. Entonces, si no cambiamos culturalmente, no estamos dando un verdadero cambio. Van a seguir habiendo las violaciones y van a seguir viendo las madres. Yo he dado charlas a más de 400,000 jóvenes en este país, más de 128 campañas y más de 750,000 personas atendidas gratuitamente. Me ha permitido entrar en los colegios y tú ves, en la mayoría de los colegios, especialmente en los más pobres, las niñas de 12 o 13 años embarazadas, y no por violación, por sus novios. Entonces estamos hablando de crear un organismo de género estatal para que le confundamos a los niños. Estamos hablando de que los niños a los 12 años puedan tomar la decisión en plena pubertad de cambiarse el sexo. Yo le pregunto a la madre que me está viendo, ¿qué tiene derecho el Estado a meterse en la dirección de nuestros hijos? ¿Viola? Ah, sí, yo tengo un derecho. El derecho a la vida comienza respetando el derecho de otra persona. Si una madre tú le das el derecho a abortar, le estás quitando el derecho al niño a vivir. Si a un enfermo tú le quitas el derecho a darle medicamentos y no tiene con qué curarse, le estás quitando el derecho a vivir. Entonces, yo defiendo un derecho a vivir, pero en el caso del aborto no le puedo quitar a un niño el derecho a vivir por darte a ti un derecho. ¿Quién tiene los derechos? Es lo que hay que decir. ¿La madre o el niño por nacer? ¿No es más fácil hacer una educación sexual y enseñarle a las jóvenes a que deben cuidarse para no salir embarazadas? ¿Tú sabes cuánto compramos nosotros en condones al mes el Ministerio de Salud Pública? $1.500.000. Perdón, 500,000 condones. ¿Y por qué siguen habiendo entonces las violaciones? ¿Por qué siguen habiendo las niñas embarazadas? ¿Por qué? Entonces las mujeres estamos defendiendo a ella, quien defiende el derecho de ese niño que está por nacer. Bien, Poli, usted habla de la educación, cambiar la cultura, no solo de las mujeres para cuidarse, porque realmente debemos vivir en un ambiente seguro, sino de los hombres y los niños, a cuidar también a las mujeres, a respetar sobre todo, pero esto realmente suena muy bonito, pero sabemos que para cambiar la cultura y la educación de toda una sociedad necesitamos bastantes años, que es la realidad. Pero necesitamos una realidad ahora, necesitamos una solución urgente. ¿Y cuál sería esa solución? Bien, empezar con la educación, pero realmente las madres, las mujeres que están abortando necesitan hacerlo de forma segura, si no se van a seguir muriendo. Y es otra vida. ¿Cuántas personas se están muriendo por aborto? Esa es otra falacia. Mira, cuando yo comencé a hacer las campañas de prevención de cáncer de mama, me decían que estaba loca. Un taxi aquí en Quito, cuando oyeron la campaña, me decía, oiga, ¿está oyendo a esta señora? Y le digo, sí, porque decía, tócate, y convocaba a hacerse el evento. ¿Qué está oyendo esa señora? Sí, le digo, esa señora está loca. La loca era yo, pues, ¿no? Entonces yo me reí y le digo, ¿por qué? Porque él le está diciendo a las mujeres que se soben. Haber mantenido una campaña perennemente durante estos 12 años ha permitido bajar los niveles y también reconocer el tamizaje y poder detectar a tiempo más cáncer de mama. Hoy sabemos que hay más cáncer de mama. Por ejemplo, Pichincha tiene mucho más cáncer de mama que el resto del país, especialmente la ciudad de Quito. Pero, ¿por qué se sabe? Porque antes decía, no, se murió del pulmón, se murió del cerebro, pero comenzaba con mama. Hoy ya sabemos lo que es un cáncer de mama, que cuando comenzamos ni siquiera muchos médicos de las áreas rurales sabían lo que era. Peor las mujeres, que nos daba vergüenza. Entonces, culturalmente hemos ido educando 400,000 jóvenes que han sido como factores multiplicadores para que ya conversemos, tú y yo. Antes no conversábamos de estos temas.
ahora tocarse y saber que hay que autoexplorar un pecho para encontrar una lesión, te puede salvar la vida. Entonces, si no comenzamos y queremos darle soluciones rápidas para bajar índices, Gabriela, lo que está buscando las personas que nos han llevado a esto es bajar índices de decir cuántas niñas madres, porque eso en los récords no les conviene. Entonces, comencemos educando, comencemos eliminando dentro de este código ese organismo estatal de género que nadie sabe con quién lo vas a componer. Comencemos diciéndole a la niña que se va a poder poner a los 12 años una T de cobre y su madre no va a saber porque el médico va a tener la obligación de hacerlo, pero no de consultarle a su madre. Esa niña de 12 años no solamente que va a tener una protección para no salir embarazada, pero no va a tener protección para otras enfermedades, porque no conoce. Entonces, si no hacemos educación sexual, no vamos a poder cambiar el pensamiento y si bien es cierto, tal vez no tengamos más embarazos, sí vamos a tener otro tipo de enfermedades. ¿De quién es la responsabilidad de educar a la sociedad sobre estos temas? Ahí viene, del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública es el que debería haber implementado. La ministra creo que tiene 7 años dentro de ese Ministerio de Salud Pública. Es una ministra correísta que viene con ese mismo pensamiento. Y entonces, al tener 7 años, ¿tú no crees que en 7 años hubiera podido cambiar esa mentalidad? ¿O hubiera podido trabajar dejando ya un proyecto sostenido para cambiar la mentalidad de las niñas de que deben cuidarse? Hoy es un negocio. Tanto para las farmacéuticas, que las niñas tengan vida sexual activa, como ellos dicen, que no les quiten el derecho a gozar. Como me decía una profesora, Poli, lo están haciendo en el baño, yo entro y ya me están demandando ahora a mí, porque les impedí que estén haciendo el acto sexual en el baño del colegio. No hay ya no respeto. Entonces, nos están quitando los respetos y el ordenamiento que debe haber en una sociedad. Hagamos lo que nos dé la gana y permitamos todo. Y entre esos nos vamos deshumanizando y nos importa más un animalito que se cayó en un estadio, y yo amo los animales, que una mujer que se desangra fuera de un hospital y muere. Eso no puede ser. Tenemos que recuperar esos valores. Y por ser así me dicen que soy retro, pues soy retro. Progres, los que quieren caotizar la familia, caotizar la vida, pues que me lo sigan diciendo, porque yo voy a seguir salvando vidas. Es importante, Gabriela, que dentro de este análisis que hemos hecho, también digamos los problemas que hay y que hemos podido ver por parte de la injerencia del Ministerio de Salud de querer hacer un código a su manera. Cuando a ella no le conviene, porque estamos hablando ya ahora sí de la ministra de Salud, cuando a ella ya no le conviene, determinadas personas en un momento dado las aparta. Por ejemplo, la Federación Nacional Médica ya no está de acuerdo con ella sobre ese Código de Salud como se lo está aprobando. Ya no le invite, señor Litardo. Yo le he pedido al presidente Litardo de la Asamblea Nacional el día 17 de mayo que en vista de que yo presenté y sustenté el informe minoría y que en la comisión dirigida en ese día por el asambleísta Sin Maleza se lea mi informe de minoría, ¿por qué no me han convocado? Porque al ministro de Salud no le conviene. Y no le conviene porque aquí dentro de este informe de minoría está lo que ustedes han denunciado en la página 45, ¿no? Con respecto a los kits del VIH que es nuestra primera investigación del Ministerio de la Muerte. Así es. Y yo quiero decirles que la ministra miente, y miente con un desparpajo sin siquiera pestañear, que es la pena que tengo, porque una joven que realmente no valora la vida, el 13 de julio del 2017, cuando yo ingreso a la Asamblea Nacional, y yo tengo los audios de todas las sesiones de la comisión, porque las pedía para tener, yo soy una mujer con pruebas. Con fecha 3 de mayo del 2018, me hacen llegar a mí aproximadamente en septiembre este informe del ARSA a través de una denuncia. Aquí hablan de los 6 lotes que ustedes denunciaron. Y en uno de los lotes hablan de que eran el 100% de falsos negativos.
25, 20, 30, 100, 25, 30, 45, 30. Todo el mundo sabe, la parte médica, la clase médica, que si tú tienes más del 7% negativo en un kit del VIH, tenían que haberlos retirado. Yo pido al viceministro en octubre, exactamente el 22 de octubre del mismo 2018, que por favor me informe si compraron o no compraron. Y él me informa, el viceministro Durán, que sí compraron esos lotes y que no se están utilizando. Y yo le mando una carta a Pablo Celi, Contralor, el 13 de noviembre de 2018. ¿Qué estamos ahora? 2019, hace un mes ustedes denunciaron, ¿no? Esta carta está presentada el 13 de noviembre del 2018 a Pablo Celi, en la cual le digo, si no se han hecho los estudios, dígame qué pasó con estos estudios especiales o exámenes especiales que deberían haberse realizado a estos lotes. Hasta ahora tengo la contestación. Y yo quiero felicitar a la Posta, porque si ustedes, los periodistas, no hubieran denunciado esta situación, no solamente que aquí ha habido un peculado, sino que estos eran falsos negativos. ¿Qué quiere decir eso, amigos? Que al que tenía le decían que no tenía. Y ella, la ministra, cuando se presenta en la asamblea, dice que después hay que volver a tomar otra muestra. Yo me pregunto si volvieron a llamar a las personas que les hicieron. Tenemos esos datos, presentó documentos. Hablan, pero no presenta documentación. ¿Cuántos de ellos salió? ¿Cuántos hicieron falsos negativos? ¿Cuántos lo tuvieron? ¿Y cuántas personas transmitieron? Porque se fueron diciendo, no tengo la enfermedad, y la transmitieron. Y la señora ministra sí presenta información, ¿no? Pero es información que el propio funcionario del ARSA, en una entrevista con la Posta, David Salomón, dice que personalmente le pidió que cambie una información. Entonces, presenta el informe cambiado. Pero, como usted lo ha demostrado, tiene el informe anterior igual que nosotros. Y eso es lo que demostramos, ¿no? Y ella lo sigue negando. No, pero lo que ella no demostró es que el señor viceministro a mí sí me contesta que sí había comprado esos lotes. Entonces no puedes cambiar. El juego ha sido ese durante el trayecto de este ministerio, como se ha denominado por parte de la ciudadanía. Y yo no lo quiero decir Ministerio de la Muerte. Pero yo les quiero decir que ese 13 de julio, cuando ella se presenta por primera vez a la comisión, ella habla de que tenemos que comenzar a hablar del buen morir y que no le podemos dar todo a todos. Yo tuve otra denuncia, y esta denuncia es la del neumológico, del cierre del neumológico en la ciudad de Guayaquil, el único hospital que atendía a personas con tuberculosis. Antes de pasar y olvidarme de los kits, en este Código de la Salud para los asambleístas se elimina la ley de prevención y atención integral de las personas con VIH. Si tú eliminas esa ley, que yo me opuse en el informe de minoría, le quitas la posibilidad a esa ley de todos los acuerdos ministeriales que estaban unidas a la ley. En el código dice, se atenderá integralmente a los enfermos de VIH, pero se le quita la lucha de la entrega de los retrovirales, porque no sabemos, y en este momento no existe en el cuadro básico, esos retrovirales. Primero, que son costosos. Y la segunda, un acuerdo ministerial que le da estabilidad laboral a los enfermos con VIH. Le quitas también esa posibilidad si anulan la ley y no establecen claramente dentro de este código. ¿Cuál cree que es el interés para eliminar esta ley para las personas que padecen de VIH? Lo que ella ha venido diciendo, no le podemos dar todo a todos. Es decir, la ministra no le interesa dar medicamentos costosos. Cuando tú tienes una autoridad, y eso es el presidente de la República, debería hacer un análisis, que no tiene capacidad de administrar, que cuando tienes una crisis tienes que ver a qué vas a atacar, a qué vas a rebajar. Lo que se ha hecho aquí es, saquen a los fumigadores, que son los que menos ganan. Quítenle los medicamentos a las enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. No, con el cáncer no se cura. Aquí hay una sobreviviente de 12 años porque tuve los medicamentos que costaron casi $300,000. Aquí hay una sobreviviente. Sí se cura uno de cáncer.
Entonces, quitémosle esos medicamentos porque no tengo la capacidad de administrar, porque siempre he sido una persona que no puedo saber cómo dirigir un ministerio, sino que más bien he utilizado la política que está incrustada en esa Asamblea Nacional. Y vamos a ver quiénes esos asambleístas defienden a esa ministra. Ya se habla en las redes sociales que hay algunos que andan haciendo hasta de ataché para defenderla, pero no se puede perjudicar al pueblo ecuatoriano. Cuando no hay capacidad, señor presidente de la República, Lenín Moreno, hay que buscar personas que sí tengan esa capacidad para administrar. Poli, Lenín Moreno habla de recortes en los gastos del Estado. ¿Cree que viene a partir de él la orden para que la ministra no incluya medicamentos que en realidad son costosos pero necesarios para continuar la vida de muchas personas? ¿O es una orden o un pensamiento totalmente de ella? Mira, yo creo que es un pensamiento de ella, que ella lo traslada al presidente y lo adorna, porque es buena comunicadora, ¿no? Porque miente con una facilidad y no pestañea. Es decir, a mí me impresiona de verla, porque la he tenido en la comisión. Yo le pregunto, yo creo que ella da cifras y no da papeles. Por ejemplo, ella habla de que el presupuesto nacional de salud es de 3.500 millones de dólares. Ella habla que se invierte en medicamentos 300 millones. No, señores, no es 300. 300 es medicamentos más dispositivos médicos. Por eso yo pedí que también se separen, para saber cuánto realmente vas a gastar en medicamentos. En medicamentos se invierte 197 millones de dólares. Y ella misma dice que en vacunas se invierten 50 millones. Y que ella no puede poner la vacuna con una enfermedad, porque mil enfermos de estas enfermedades que científicamente no están comprobados que le puedan salvar la vida a una persona, y que por eso no puede desestabilizar el ministerio y que le cuesta 400 millones esa inversión. Yo le pregunto, ¿dónde está el estudio? ¿Dónde están los estudios que digan que se va a gastar 400 millones y que va a desestabilizar el presupuesto de salud? ¿Por qué le miente al país diciendo que son 300 millones en medicamentos cuando realmente son 197 y 40 se van en vacunas? Es decir, que son 157 lo que se gastan realmente en medicamentos. Entonces, ahí te das cuenta que de 3.500, eso significa un 5% del presupuesto de salud en medicina. No le puedes seguir mintiendo al país diciendo que se gasta 300 millones. Porque en un dispositivo médico puede ser una gasa, un tomógrafo, un ecógrafo. Otra cosa es la medicina. Y la medicina, cuando tú la necesitas, nadie puede ser Dios para decirle te la doy o no te la doy. Y en el gobierno de Rafael Correa, antes el IES podía comprar la medicina directamente. En el gobierno de Rafael Correa cambia esto. Y tienes un trámite de Solca al IES, 3 pasos en el IES, de ahí al ministerio te la aprueba y te la niega. ¿Tú sabes lo que hizo la ministra después de que obtenemos una resolución? Yo obtengo una resolución por unanimidad del Pleno cuando recién llegamos, en la cual le decíamos destine recursos económicos para poder atender la compra de medicinas para estas enfermedades catastróficas, raras, huérfanas. Más bien, dictó un acuerdo ministerial, el 108, en el 2017, que ya ni siquiera antes podía el médico solicitar ese medicamento que no estaba en el cuadro básico en cualquier momento. Puso 2 fechas, febrero y agosto. Es decir, a ti te daba cáncer en septiembre y el medicamento no estaba, que en la mayoría no están, tenías que esperar hasta febrero del próximo año para recién solicitar la medicina. Yo Poli Ugarte la demandó ante la Corte Constitucional, aquí está mi demanda. Cuando vio que ya no iban a ganar porque era inconstitucional lo que hizo, tuvo que retroceder y dar otro acuerdo, en lo cual ya daba 4 fechas. No puede ser que se juegue con la vida de los pacientes, como se jugó en el neumológico, que fue una gran lucha. El neumológico se dijo que se cerró en el 8 de diciembre del 2017, con el cuento de que la insalubridad. Y fueron al mes una serie de asambleístas a darle el apoyo. Qué pena cuando yo vi esa foto, qué pena, porque lo que nosotros, ¿cómo se cierra el neumológico? Si el neumológico era insalubre, ¿por qué habían gastado 4 millones en calificarlo como uno de los mejores hospitales del país en octubre de ese mismo año? Es decir, en octubre lo califican como el mejor hospital del país y en diciembre lo cierran por insalubre.
Como todas las obras de los correístas, ¿no? Así se inauguraban pomposamente y no sirvieron para nada. No sirve. Ahí tenemos un hospital en Esmeralda, 3 hectáreas tiene y no funciona. Entonces, ¿qué pasó con el neumológico? Si era insalubre, ella tenía que haber hecho un proceso para cerrarlo. Y ese proceso se iba a juzgar. Tenía que haber un juzgamiento el 12 de diciembre. ¿Sabe cuándo lo cierra? El 8. ¿Y cómo lo hace? Lo cierra con la policía, sacan a los pacientes, unos hasta vomitando sangre, que mueren en el hospital del IES, sin del debido proceso para cada uno de sacarlos, sin un plan de contingencia de dónde los iban a dejar. Los iban dejando por diferentes hospitales y muchos no los querían recibir. Yo personalmente vi en Los Ceibos, en la parte de la consulta, en la emergencia, a 2 que los tenían en unas sillas de ruedas. A otros los mandaron a la casa, a 25 los mandaron a la penitenciaría. ¿Saben cuántos hay ahorita en la penitenciaría de Guayaquil de los 25? 120 personas con tuberculosis. Y otros se fueron a perder y las encontraron y después los andaban buscando y los encontraron en el centro de la ciudad de Guayaquil. Se mueren 22 personas de esto. ¿Y sabe lo que contesta la ministra? Ay, se tenían que morir porque estaban enfermos. Poli, usted nos ha dicho que la ministra realmente viene su pensamiento de ella quiere ahorrar y le convence a Lenín Moreno, porque le permite hacer todo lo que a ella le venga en gana, ¿no? Por eso tenemos que hacerlo, decirle al presidente. Yo creo que muchas veces los líderes o los presidentes se reúnen de su grupo y normalmente ese grupo a ella ha venido protegiéndola mucho. Primero su tía y después, posteriormente en la asamblea, preguntémonos quién nos defiende. ¿Quiénes fueron esos 6 correístas que han votado siempre para que sea el ministerio? Era Voz Populis, que tú subías y estaba el ministerio ahí sentado redactando el informe del Código de Salud. No lo hizo, no lo hicimos, digamos, nosotros. Gracias a que yo presento, pudimos cambiar muchas cosas, un código, y pudimos contrastar. Y eso es una lucha perenne. Pero ahí el ministerio se imponía en la asamblea, protección en la asamblea, protección en el ejecutivo. ¿Qué tiene ella, que deberíamos preguntarnos, para que un presidente de la República, y yo le quiero decir, presidente, ya el problema no es de la ministra de Salud, ya el problema es suyo, presidente de la República, y a María Paula Romo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, que ya hemos dicho lo que es esta ministra de Salud. Le hemos demostrado las pérdidas de vidas, la hemos demostrado todas las compras que se han hecho, que lo único que pueden haber traído como consecuencia es más pérdidas de vida, cambio de documentos, compras que posteriormente ni siquiera las informaban, y eso es peculado, porque está gastando la plata del Estado. Entonces, ya el pueblo dice, a ver, ya sabemos quién es ella, está claramente mostrada al público y al país. Ya le toca a usted, presidente de la República, hacer un análisis de a quién le está afectando más. Sería bueno descubrir por qué protege Lenín Moreno tanto a las de Espinosa, ¿no? Usted, Poli, ha dicho un tema muy importante. La ministra de Salud se ha zafado, se ha lavado las manos junto al Ministerio de Salud diciendo que ellos no compran todos los medicamentos, que simplemente lo hace el CERCOP, de contratación pública. Pero, ¿de quién es la responsabilidad? Si ella es la que regula toda la red de salud pública y ahora se lava las manos diciendo que ella no compra los medicamentos, que lo hace el CERCOP. Y yo me imagino que también tendrá que decir que la comisión técnica que aprueba la compra de esos medicamentos no está nadie del Ministerio de Salud Pública. Señores, no podemos caer en el juego de una persona que lo único que quiere es aferrada a un cargo, mantenerse y preguntarnos por qué. ¿Qué es lo que hay dentro de ese ministerio cuando venga otra nueva autoridad? ¿Qué es lo que vamos a encontrar y qué daño le hemos hecho a tanta gente, especialmente a las de bajos recursos económicos, que es la que necesita de un hospital público? Porque la que está demandando es la que tiene una afiliación al IES, una clase media, que tiene un trabajo. Pero la gente pobre no tiene quien le dé la mano. Entonces, son ahí ustedes, los periodistas, nosotros, lo que hemos trabajado, en mi caso como legisladora, lo hice como legisladora, y hoy le digo a la ciudadanía, le digo al país, le digo al presidente, basta, no podemos seguir permitiendo que se pierdan más vidas. ¿Usted ve cercana la salida de la ministra? Yo creo que sí.
Es decir, no hay un paso más, no hay defensa más. Yo veo en las redes sociales cómo hasta ha conseguido que algunos médicos prestigiosos, dueños de clínicas, la apoyen. Cuando ellos ponen una cosa así, no hay, te podría decir que el 99% le dice, por favor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y yo le digo al país, ¿hasta cuándo seguimos manteniendo una ministra que lo único que nos ha llevado es a no saber administrar un ministerio, a pérdida de vidas? En el caso del neumológico, hay que hacer una investigación porque hay 22 muertos. Y esos muertos sí, son pobres. Y hoy, en el Código de la Salud, se elimina la ley de tuberculosis cuando hay 7.500 pacientes con tuberculosis. Se los está atendiendo en los dispensarios médicos en condiciones infrahumanas y sentándose al lado de alguien que normalmente llega a un dispensario con defensas bajas porque tiene una enfermedad y capaz en un momento dado hasta tose y pueda pasar o transmitir a otra persona. Esa es la salud que queremos para nuestro país, por lo menos yo no. Ya salimos de un correísmo que nos tenía maniatados y que nos tenía cerrados los ojos. Que si hablaban los periodistas los perseguían, pero ahora aparentemente estamos sufriendo también un poco de lo mismo. Y esa es la misma escuela que obtenemos cuando hay intereses. Hay intereses porque los sembríos de marihuana en este país, preguntémonos de quién. Hay intereses de seguir politizando la salud y manejo de algunas instituciones. Preguntémonos de quién. Entonces, señores, yo creo que al presidente de la República no le queda otro camino que decirle al país que tanto ofrecimiento de cambio, tanto trabajo por las personas mayores, ¿cómo van a ir esas personas mayores a un centro de salud y no ser atendidas? Poli, pero ¿quién cree que llegue primero? Lenín Moreno diciéndole la salida, porque Lenín Moreno hemos notado que cede ante la presión de la gente, ¿no? En un feriado cede. En esto también podría ceder, ¿no? ¿O va a llegar antes la asamblea con la destitución y la censura? Bueno, aquí hay dos caminos. Yo no te podría decir cuál de los dos, pero lo que sí te puedo decir es que yo ayer estuve reunida entregando toda la documentación para que el movimiento Creo se una a ese juicio político que ha presentado la asambleísta Mae Montaño y que se analice toda la documentación, que sí la tengo y como ves tú aquí es capítulo por capítulo y nos costaría unas 10 horas por lo menos para poder analizar cada uno de estos puntos. Entonces, tenemos documentación que le va a servir a los asambleístas para sustentar por qué la ministra debe ser sancionada y debe ser destituida. Si no lo hace a través de el presidente de la República, debería hacerlo la Asamblea Nacional. ¿Cree que los asambleístas, en caso de que llegue ahora el juicio político, van a ceder las bancadas? ¿Quién se va a oponer? ¿Quién va a aportar? Bueno, a todos los que nos están viendo, yo les quiero decir, ustedes tienen asambleístas en sus provincias. Escríbanles y díganle y exíjanles, porque hay que ver una exigencia. Lo único que no te permite un político es que lo censuren. Escríbale y dígale, únase a ese juicio político, porque si no, el presidente de la República, que esperamos, tome una decisión en estos días, y si no la toma, que sea la Asamblea Nacional, pero escríbale a ese asambleísta a decirle, espero que tú defiendas la vida y la salud, como otros asambleístas. A mí, esa ministra, me empapeló, porque me fui enferma con gripe, y fue mi alterna a la comisión, y yo no pude ir, y enferma me he levantado para irme a defender el hospital de Portoviejo, Verde y Ceballos, porque ella la quería prácticamente cerrar. Y fueron más de 5.000 personas que salieron a la calle conmigo. Posteriormente, le utilizaron los mismos troll center que le han estado utilizando en la posta para atacarme diciendo que yo, por un día, que creo que cuesta $75, me sacaron con billetes y me hicieron memes de que yo me había cogido dinero cuando mi alterna era la que lo cobraba. Pero más aún, yo tenía, entrando a la cadena, indicación, un video donde yo decía, miren cómo en gripe estoy, pero estoy caminando. Porque yo hice la Fundación Poli Ugarte con mi enfermedad. Mis 5 años de remisión fueron hechas para hacer una fundación. Y eso no me impidió la enfermedad. A mí la enfermedad no me ha impedido
cuando hay causas justas y especialmente cuando se juega con la vida de los ecuatorianos. Perfecto, Poli, me quedo con esto. Muchas gracias por acompañarnos hoy y muchas gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos en esta entrevista. Realmente es importante que la ministra de Salud salga e ingrese una nueva, pero no por el hecho de la presión de la gente, sino que Lenín Moreno debe tomar conciencia de que no es nada sano para el país, ni para el Ministerio de Salud, ni para la red de salud pública, que esta ministra continúe. Todas las irregularidades se han demostrado. Esperamos pronta su salida y una nueva ministra que realmente venga a hacer la tarea y la haga bien. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Antes de salir, voy a tomar una foto a la factura que nos entregaron del agüita y del té para registrarla por Contap, que nos permite tener nuestra contabilidad súper ordenada. Muchas gracias, amigos, por quedarse. Que tengan un excelente día y un excelente fin de semana.